Vamos a iniciar esta sesión en comité mientras llega el senador Girardi, que estaba acá. Así que, señor secretario, el señor ministro. Hay una breve cuenta, señor presidente. Sí. Bien. Que pase el señor ministro y todas las personas que estaban citadas. Bien, ¿la cuenta? Ha llegado un oficio del señor Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez, con el que remite el informe final aprobado, con el resultado de la investigación especial efectuada sobre eventuales irregularidades relacionadas con la entrega de equipos de ventilación mecánica a centros de atención privado por parte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Este oficio será remitido a sus señorías por correo electrónico. Muy bien. Hay también una comunicación del decano de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Felipe Heuser, con el que reitera la solicitud que se hiciera para que la Comisión considere como expositores en el análisis del proyecto de ley sobre eutanasia al médico internista doctor Iván Pérez y al director del Centro de Bioética, señor Luca Valera, y finalmente a la profesora de Bioética de esa facultad, señora Paulina Ramos. Eso es todo, presidente, en la cuenta. Muy bien, muchas gracias. ¿Está el señor ministro? A ver. ¿Está Sí, bien? presidente. Perdón. Señor ministro, muy buenos días. Antes que le ceda la palabra, primero pedirle disculpas, ministro. Yo me confundí en la hora. Estaba en mi oficina haciendo hora para llegar a las 9:30 y se me fue que era a las 9. Le pido mil Está disculpas. bien, no hay problema. Ya. Sí. Yo Está voy la a senadora escuchar primero. Fonber. La senadora está presente Senador, si me también. permite, voy a escuchar la discusión primero y después voy a pedir la palabra, porque quiero primero informarme de cuáles son los puntos de vista de las señoras senadoras y senadores. Tengo mi punto de vista, pero quisiera escuchar también lo que dice el resto de los parlamentarios. Muy bien. Ministro, este es un proyecto que lleva una larga discusión. Fue aprobado por la Cámara de Diputados hace algunos años, se inició su discusión en general en esta comisión recibiendo diversas opiniones del gobierno, expertos, un ministro de la Corte Suprema, organizaciones de la sociedad civil, padres de niños que han utilizado estas terapias. Por diversas circunstancias, entre otros la recarga de proyectos y los efectos de la pandemia, esta discusión quedó detenida. La situación actual permite retomar esta discusión, pero con la intención de tomar una decisión. Se trata de un tema sensible, complejo, pero no por ser de difícil decisión puede permanecer en la indefinición. Hay personas que usan estas terapias que, más allá de si están autorizadas o no, las usan y las seguirán usando. Y hay procesos judiciales sobre muchos de ellos, incluso se ha conocido el caso de una persona que luego de ser detenida, formalizada y sometida a juicio, fue luego absuelto, pero luego decidió quitarse la vida. Como integrante de la comisión no ha sido fácil tomar esta decisión, pero más allá de las dudas que cada uno podamos tener, creo que las personas merecen que a lo menos tomemos una decisión, ya sea a favor o rechazo. Es nuestro deber más básico. Por eso he puesto en debate y someteré a votación este proyecto. El proyecto es de artículo único, existen dos posibilidades. Lo votamos en general y en particular a la vez, o solo votamos en general y abrimos un plazo de indicaciones con invitaciones a otras personas que quieran dar su opinión, a pesar de que ya hemos recibido opiniones hace tiempo atrás. También está la posibilidad de que la comisión solo lo despache en general, vaya a la sala y vuelva a la comisión para su discusión en particular, y así es aprobada la idea de legislar. Ahora, con respecto a las personas, este proyecto es de artículo único, como decía, y agrega un artículo al Código Sanitario permitiendo que la receta de medicamentos derivados de cannabis sea considerada autorización suficiente para cultivar plantas de cannabis, lo que hoy es penado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, y en la ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes. A favor se han expresado organizaciones de padres y pacientes, fundaciones y algunos médicos. En contra se han expresado sociedades de pediatría, psiquiatría, el Colegio Médico y el Ministerio de Salud. El proyecto, bueno, ya lo dije. Ahora también hay que considerar que no se trata de un proyecto de legalización de la marihuana,
sino que de la despenalización del cultivo con fines medicinales, debidamente respaldado por un médico, y en este plano es evidente que ha habido abuso y se ha perseguido a personas inocentes que tienen un fin legítimo. Por cierto, existe peligro de que ese uso legítimo pueda utilizarse para amparar el cultivo con otros fines, pero para eso podría mejorarse la regulación. Por eso se requiere votarlo en general y donde cada cual podrá exponer su visión sobre este asunto controvertido. Eso es, a grosso modo, ministro, el proyecto. Senadora Fonbel. Gracias, presidente. El ministro no me puede ver porque estoy fuera de la cámara, pero no importa si me escucha. Ya. Ministro, buenos días. Y buenos días, presidente, secretarios, colegas. Yo tengo fuertes dudas respecto a este proyecto y a los efectos que puede tener. El tema de la marihuana puede sonar como un tema menor, pero yo la verdad es que tengo fuertes dudas respecto al efecto que puede tener como puerta de entrada también para el consumo de drogas, que es una situación muy compleja en nuestro país. Yo entiendo que lo que se busca acá es utilizar la marihuana como una forma de alivio del dolor. Sin embargo, no sé si tenemos la capacidad de fiscalización, si es que se puede producir en los hogares, si es que tenemos la capacidad de fiscalización necesaria en estos casos. Entonces, por eso para mí escucharlo a usted era absolutamente vital como para poder formarme una opinión final. Mi opinión inicial es de una profunda duda respecto a si es que es positivo tomar este paso. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Senadora Goix. Gracias, presidente. Entiendo que el ministro quería escucharnos antes de intervenir. Los saludo a los colegas. Yo la verdad no estuve en la sesión pasada, estábamos justamente con el ministro en un viaje fuera del país. Desconozco la discusión que se dio, me sorprende, presidente, se lo señalé ayer, el que hoy día estemos convocados a votar. A mí me parece, y quiero hacer la solicitud, así se la hice personalmente, y entiendo que el Colegio Médico también. A mí me gustaría, así como vamos a escuchar en este minuto al ministro, el poder escuchar a la presidenta del Colegio Médico sobre esto. Yo no tengo ningún problema en que votemos en general después de eso. Me parece que en un tema que tiene la relevancia que tiene este proyecto. Porque, ojo, aquí nosotros estamos además en un ambiente donde pareciera que legislamos más en torno a la cuña que en torno al texto del proyecto. Lo que hace es pronunciarse y cambiar o de alguna manera validar un acto médico para permitir el autocultivo de cannabis. Entonces me parece que aquí es mejor sincerar posturas, discutamos de frentón el uso de la cannabis abierto, ¿no es cierto?, para uso recreativo, hagamos esa discusión, pero no justifiquemos en un acto médico como la entrega de la receta lo que está detrás. Yo quiero señalar mi postura. Yo creo que en todo lo que tiene que ver con el uso medicinal nosotros deberíamos avanzar con mucha rigurosidad. Lo planteé en su momento la senadora Fonbel, por su intermedio, presidente, no estaba en la comisión cuando hicimos esa discusión. Yo creo que en esto hay capacidades científicas y disposición, se plantearon sobre esta misma mesa para hacer estudios rigurosos en términos del uso medicinal. Hoy día tenemos la evidencia, y aquí está el documento del Colegio Médico que se ampara en la evidencia científica, que más bien entrega argumentos contrarios a este proyecto y al uso y a los beneficios que pueda tener desde el punto de vista medicinal, pero creo que en eso podemos investigar, tenemos capacidades, se han demostrado de sobra, pero no es eso lo que contiene este proyecto. Entonces,
Ministro, creo que es muy importante poder escucharlo respecto a las implicancias en materia de salud del texto aquí propuesto, y yo le pediría, presidente, para que podamos tener constancia de una opinión que me parece súper relevante, sobre todo respecto del contenido del texto del artículo del proyecto, que lo podamos escuchar a la presidenta del Colegio Médico y después de eso someter en votación. Conversé con ella, ya no estaba en condiciones de venir hoy día si no lo hubiera hecho, porque se lo planteé el día de ayer después de conversar con usted. Gracias, presidente. Señor ministro. Gracias, senador Quintero, presidente. Saludo a la senadora von Baer y a la senadora Goich. En realidad, este es un tema del cual yo me he preocupado hace muchos años, y no sé si ustedes conocen que editamos un libro, especialmente cuando yo era presidente del Colegio Médico de Chile, que está prologado por mí, antes de ser ministro, y que está avalado por la Sociedad Chilena de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia. Este es un libro que puede servir mucho para la discusión porque trae las opiniones de diferentes especialistas en pro y en contra, y obviamente desde la visión general de lo que significa el consumo y el peligro del consumo en los adolescentes y en los niños, lo que realmente produce adicción y daño neurológico o daño en algunas capacidades cognitivas, de aprendizaje, en fin, pero también ve el punto de vista, como decía la senadora Goich, del uso medicinal. Ahora, yo creo que es importante escuchar al Colegio Médico. En este punto el Colegio Médico se opone al que los médicos, porque estuve leyendo el informe que emitieron ellos, que lo tengo acá, que es bastante completo, que no sé si ustedes lo tienen entre sus documentos, es de junio del 2019, un informe que aclara la posición del Colegio Médico. Creo que aquí la discusión tiene que ser llevada con lentitud, ¿en qué sentido? Yo no creo que sea fácil que permitiéndose el cultivo en hogares, ese cultivo pueda ser utilizado, o algunos de los productos puedan ser utilizados para tratamiento médico o tratamiento de algunas patologías, no solamente del dolor, que hay como antinauseoso, como antiepiléptico, tiene varios efectos que han sido descritos. Y si nosotros ponemos al médico en esa disyuntiva, el Colegio Médico se opone por ese motivo, porque no puede recetar una sustancia que no se sabe bien cómo está preparada o cuáles son los procesos que ha seguido. Hay instituciones que sí han llevado a cabo este proceso en forma bastante correcta, que también yo creo que hay que escucharlas. Yo participé en un seminario hace unos años atrás con don Lamberto Cisternas, cuando era ministro de la Corte Suprema de Justicia, que también tenía una visión positiva. Pero en el fondo, lo que ha dicho la senadora von Baer y lo que ha dicho la senadora Goich, en el sentido de que si nosotros queremos utilizar a los productos derivados de la marihuana, que son más de 500, como medicamentos, o sea, de uso medicinal, tendríamos que seguir todas las normas y todas las reglas estrictas que se siguen para facilitar o aprobar un producto de ese tipo. O sea, estudios científicos, estudios comparados con doble ciego, estudios o revisión de la literatura internacional, y que obviamente en Chile, como debe ser aprobado por el ISP. El Instituto de Salud Pública es el que tiene, digamos, la potestad para decidir si un medicamento puede ser utilizado o no en Chile. Yo recuerdo que cuando la señora Florenzano era directora del SENDA, y me tocó personalmente incluso facilitar el uso de un producto medicinal que había sido aprobado en el extranjero para un niño con una epilepsia refractaria. En esa época ella hizo un cambio en su postura, y de hecho lo publicó, salió una entrevista en la revista ¿Qué pasa?, que ya no existe, donde, digamos, se percibió que realmente hay productos médicos aprobados, estudiados, aprobados por las entidades certificadoras especializadas en este tema, que sí facilitan el uso de algunas de estas sustancias. Entonces aquí no hay blanco y negro, eso es lo que quiero decir. No hay que ser sí o no. Aquí hay que abrir la discusión
buscar las soluciones, pero obviamente, como dijo la senadora von Baer o la senadora Goich, es muy difícil que si el cultivo se lleva a cabo en los hogares, haya un control de cómo se va a utilizar esa planta. El peligro, obviamente, que tenemos que vigilar. Lo que dijo el senador Quinteros también es muy importante, porque eso lo hemos conversado con, lo digo abiertamente, con la Fundación Daya, en el sentido de que hay gente que es detenida o que es llevada presa por tener estos cultivos que muchas veces los papás los cultivan, por ejemplo, para tratar a un niño, no para el uso no adecuado de la marihuana. Entonces, yo creo que es bueno que se abra la discusión, como han dicho los tres senadores, y que profundicemos en este tema para que, si se demuestra o hay elementos científicos claros, hay mucha gente que participó en este libro, que puede ser citada, eh, eh, pongamos reglas claras con respecto al uso medicinal, repito, de los derivados de la cannabis, porque la gente también se equivoca. No es que la marihuana sea la que sirve para tratar algunas patologías, sino que son los extractos químicos de esta planta que sirven para tratar algunas patologías. Algunos están de acuerdo, otros están de acuerdo, por eso es bueno escuchar también a la Sociedad de Neurología o de Psiquiatría, al Colegio Médico, y recordar que en la farmacopea hay, pero muchos medicamentos que se originaron de las plantas, sin más el digital, medicamento para la insuficiencia cardíaca, se origina de una planta. La aspirina o el ácido salicílico está contenido en una planta. Es decir, hay muchos ejemplos. Por lo tanto, aquí yo creo que esto hay que tomarlo con mucha seriedad, con mucha mirada científica, y tratar de escuchar a todas los componentes del ámbito científico y también al SENDA, obviamente, para que esto salga bien hecho, porque eso es lo importante. Muchas gracias, senador. Y de eso se trata, precisamente abrir un proceso de discusión amplio. Este es un proyecto que durante el año 2019 prácticamente no tuvo mayor movimiento ni el año 20. Entonces, evidentemente que los proyectos no pueden quedar durmiendo el sueño de los eternos. Y por eso que quiero abrir un proceso de amplia discusión. Todos los proyectos, por lo general, se aprueban en general o se rechazan en general, va a la sala, y en particular se invita a todas las organizaciones que quieren dar a conocer su opinión. ¿Por qué esto va a ser diferente? Entonces, por eso que en la semana pasada acordamos eso. Si esto se va a abrir a una amplia discusión, este no es un tema fácil, yo lo entiendo perfectamente bien. No es un tema que digamos que todo el mundo esté de acuerdo, ni mucho menos. Como lo dije, hay organizaciones, colegio médico, psiquiatría, etcétera, etcétera, que están en contra. Hay otros que están a favor y yo comparto su opinión. Acá no se trata de dar por cerrado este tema. Acá se trata nada más que dar un paso más adelante para una discusión en serio y seria. Y a todas las instituciones que quieran venir a dar su opinión la vamos a recibir, como lo hemos hecho en todos los otros proyectos en discusión en particular. Senadora von Baer. Gracias, presidente. Yo quisiera contrapreguntarle al ministro si es que es posible. Yo entiendo, ministro, por sus palabras, que lo que usted está planteando no es una negativa a la utilización de medicamentos producidos, o no sé si se dice producidos o derivados de la marihuana, para el dolor, por ejemplo. Pero que esos medicamentos, me imagino existen, si es que peco ahí de desconocimiento, me disculpo, esos medicamentos debieran ser aceptados por el ISP y todo el proceso normal de un medicamento. Y que ese medicamento entonces pueda ser prescrito por un médico. Entiendo que esa es la postura y que la problemática de este proyecto
es que no es un medicamento, sino que es directamente el uso de la marihuana y que no es no es un medicamento el que se estaría usando, sino que el autocultivo. Yo ahí tengo una diferencia, entonces, si es que eso es así, si le entendí bien y quisiera que me dijera si estoy en lo correcto, si entendí bien sus palabras. Si es que eso es así, el problema de este proyecto es un problema de fondo, porque lo que el proyecto hace es centrarse en el autocultivo. Entonces, en el fondo, si es que nosotros quisiéramos discutir lo que el ministro plantea, iría por otro lado, porque aquí lo que la idea matriz del proyecto es el uso directo de la marihuana y el autocultivo, no lo que está planteando el ministro. Entonces, ministro, quisiera si me pudiera usted contestar si es que le comprendí bien con lo que usted estaría de acuerdo y con lo que usted no estaría de acuerdo. Gracias, presidente. Señor ministro. Todos los medicamentos que son aprobados no solamente en Chile, sino que en el mundo, para ser aprobados primero tienen que mostrar evidencia científica. Todos van a tener efectos adversos y los derivados de la cannabis también lo pueden tener. Lo que importa aquí discutir es que si nosotros vamos a aprobar o se intenta aprobar el uso medicinal, que es lo que yo sí estoy de acuerdo, el uso medicinal, eso tiene que tener reglas muy estrictas. Ya lo dije, estudios científicos, antecedentes de la literatura, presentación de trabajos, farmacodinamia de los medicamentos, presentación al ISP, aprobación por el ISP, registro sanitario, o sea, seguir todas las normas y las reglas que normalmente sigue un medicamento, incluso los medicamentos importados que vienen preparados. De hecho, hay medicamentos en otros países, en Inglaterra, en Canadá, en base a derivados de la cannabis. Y de hecho hay un medicamento que está en registro, se envió para su registro. Hay neurólogos que también han solicitado con receta, digamos, dirigida personalmente al paciente y el ISP los había autorizado. Entonces, yo lo que quisiera diferenciar, y en este proyecto obviamente lo ha aclarado la senadora von Baer, no es lo mismo cultivar una planta en la casa, prepararse un té con esa planta y pensar que con eso se va a mejorar o le va a curar alguna enfermedad. Eso no es científico. Pero hay un dato que lo dijo el senador Quinteros que me preocupa mucho. Hay gente que está haciendo eso o que lo ha hecho porque ha visto algunos beneficios en sus familiares, sobre todo en niños, y que han sufrido el peso de la ley. Entonces yo creo que también eso hay que verlo de alguna manera y buscar una solución. Pero ¿qué es lo que pasa en esa gente que está desesperada porque cree que este medicamento le hace bien a su niño o a su niña o a su adulto? Darle una señal de que nosotros vamos a estudiar seriamente este problema para que, mientras tanto, ellos tengan esa tranquilidad. Yo es eso lo que he captado. Yo he participado en congresos también organizados, internacionales de este tema, y es eso lo que yo capto de las agrupaciones de pacientes que están, digamos, con el deseo de que esto avance. El problema del cultivo, como ya lo dije, en domicilio, es que es muy difícil controlar si ese cultivo realmente va a ir al uso medicinal o no. Entonces, también eso hay que discutirlo. Yo les digo sinceramente que yo he hablado mucho con Daya y creo en la sinceridad de sus propuestas, pero ellos también requieren un marco legal. Por lo tanto, si esto se hace con calma, con tiempo y como han dicho ustedes, citando a mucha gente que dé su opinión, podríamos sacar un buen proyecto, pero no solamente pensando en que esto puede ser un cultivo familiar o un cultivo domiciliario, porque eso obviamente sin un control adecuado y sin que la preparación sea la adecuada, científicamente adecuada,
incluso puede llegar a desprestigiar el uso medicinal de este producto, porque mucha gente a lo mejor lo va a preparar de mal manera, no va a tener ningún efecto y van a pensar que no sirve para nada. Entonces, creo que hay que balancear ambos aspectos. Yo creo que es importante citar también al SENDA, escuchar la opinión de los psiquiatras, de los neurólogos, como dije, incluso de los farmacólogos. Es muy importante todos los estudios de farmacodinámica que se deben hacer con este tipo de sustancias, los efectos adversos, para balancear qué es lo positivo que se obtiene y qué es lo no positivo que pueda obtenerse de un producto de esta naturaleza. Senadora. Presidente, una consulta por su intermedio al ministro. Yo entiendo que en la actualidad la ley chilena no impide el uso medicinal de la cannabis y sus derivados mientras tengan las autorizaciones pertinentes, tal cual como ha señalado el ministro, que son la autorización del Instituto de Salud Pública y de hecho ha señalado, ¿no es cierto?, un medicamento específico en eso. Entonces, a mí me gustaría entender bien, porque lo que estamos discutiendo es la idea de legislar en el fondo. Si nuestra legislación hoy día permite efectivamente el que se use en forma medicinal el cannabis con las autorizaciones respectivas, porque lo que estamos haciendo es, o sea, la propuesta más bien de este texto es utilizar la receta médica para que se permita la fabricación de productos derivados de especies, subespecies y variedades de género cannabis destinados a la atención de tratamiento médico, pero no determinado por los actuales controles que existen en nuestra normativa, sino que dentro de una casa. A mí me parece que en esto tenemos que tener claridad de qué es lo que está puesto sobre el texto y también la claridad respecto de lo que nuestra actual normativa permite y la necesidad de legislar en ese respecto. Sobre las sanciones penales, me parece que no es lo que plantea el texto. Uno podría abordarlo desde esa perspectiva y probablemente no sería en la Comisión de Salud también esa discusión. Gracias, presidente. Señor ministro, ¿quiere responder? Bueno, hay productos que están en trámite, hay productos que se han importado, productos medicinales. Yo entiendo al colegio médico que a un médico le va a costar mucho recetar o autorizar y se niegan, obviamente rotundamente, a el uso medicinal de algún producto que esté siendo cultivado o preparado en un domicilio. Eso creo que es difícil de aceptar. Sin embargo, si son productos aceptados por el ISP, ya voy a ir al resumen final porque ya dije todas las otras condiciones que deberían cumplirse, obviamente que los médicos van a poder recetar ese tipo de productos. Aquí la duda de los especialistas, por un lado, es la forma, el cultivo local, la forma de preparación, si es efectiva o no, y tercero, si eso autoriza al médico o el médico va a poder autorizar o va a poder recetar esa sustancia. Yo creo que eso no va a ocurrir, es muy difícil, a no ser que hayan, ya lo dijimos, controles de calidad, estudios científicos que demuestren que ese producto que se está preparando, que se está haciendo, yo sé que hay un laboratorio en Chile que incluso ha trabajado en eso. Entonces, si no se cumplen todas las normas del Código Sanitario, obviamente que no es fácil, no va a ser, no va a haber aceptación de las sociedades científicas ni del cuerpo médico y tampoco del Ministerio de Salud, porque no podría, de que se puedan recetar estos medicamentos, estas sustancias, perdón, como medicamentos si no han pasado con todas las condiciones que se piden para decretar el uso de un medicamento. Ahora, lo que sí yo quisiera llamar la atención, y creo que eso ha causado mucho dolor, pero es otro tema, lo que dijo el senador Quinteros al comienzo, el tema de la judicialización o penalización de aquellos papás o mamás que, sin ninguna mala intención, con el deseo de ayudar a sus niños sobre todo, tienen cultivos y por eso reciben una pena. Entonces, o son castigados o incluso son llevados a la cárcel. Ese es un tema que también hay que tomar en cuenta y por eso hay que darle una esperanza a la gente. Es decir, ya vamos a trabajar en este tema seriamente para poder obtener medicamentos de verdad derivados de la cannabis, con productos realmente probados, para que usted mientras tanto tenga la tranquilidad de que va a recibir ayuda
y no siga cultivando en su casa. O también, a lo mejor, importar medicamentos que ya están aprobados en otros países. Siempre que el ISP apruebe esa importación. Hay medicamentos que están aprobados en otros países. Entonces, yo creo que, senador, usted lo dijo al comienzo, tampoco podemos dejar que estas leyes duerman eternamente en el Congreso, pero tratemos de sacar una ley más completa o mejor o lo más posiblemente perfectible para sacar provecho de los derivados de esta sustancia. Pero esto no hay que confundirlo con el cultivo en el hogar y que pueda usarse con fines recreativos o con otros, porque eso va a ir a dañar la salud de los niños y adolescentes. Se sabe que la marihuana daña profundamente el cerebro, sobre todo de las personas que están en etapa de formación de su masa encefálica, de sus neuronas. Entonces, aquí es un tema bastante delicado que hay que discutir, pero es bueno que lo discutamos, es bueno que se abra la discusión, aunque nos demoremos un poco, para los pacientes, consumo de los derivados de la marihuana. Gracias, ministro. Yo comparto absolutamente con senador Chaguán. Presidente, compartiendo lo que señala el ministro de Salud, a mí me gustaría que pudiéramos, seguramente ya fue planteado por la senadora Goich, que es importante escuchar al Colegio Médico, es importante escuchar al SENDA. Podríamos votar mañana, yo no tengo ningún problema que votemos mañana, presidente, porque este es un proyecto que me gustaría que lo zanjáramos rápido. Y podríamos citarlos mañana y votar mañana. No tengo ninguna dificultad, por el contrario. Yo tengo posición al respecto, no se lo voy a negar, yo soy contrario a legislar en esta materia. Pero me gustaría escuchar al SENDA, lo menos, y escuchar al Colegio Médico, porque si bien escuchamos al Colegio Médico, no escuchamos a su presidenta. Y yo creo que en esta materia es muy importante poder saber cuál es la opinión del Colegio Médico sobre el particular. Bien. Comparto con lo que ha dicho el señor ministro, la verdad las cosas que a mí me gusta honrar los compromisos. La sesión pasada que hubo un compromiso que se iba a votar hoy día en general. Eso no significa que estamos aprobando o rechazando este proyecto. Significa nada más que vamos a tratar este proyecto con la seriedad que siempre se ha tratado en esta comisión los proyectos. Acá no se está aprobando nada. Se está aprobando una idea que va a avanzar este proyecto y demostrar que después de haber estado 2 años en esta comisión sin ningún tipo de avance, por lo menos vamos a empezar a invitar a todas las organizaciones que quieran dar a conocer su opinión. Ese fue el compromiso de la semana pasada y yo por lo menos honro los compromisos. Senadora Vanberg. Presidente, yo quisiera aclarar una cosa, especialmente para los que nos escuchan. Yo creo que lo que ha dicho el ministro es que a él le parece que hay que discutir el tema del uso medicinal de los derivados de la marihuana, pasando por el ISP, para el tratamiento del dolor o lo que sea. Pero el ministro ha dicho también con mucha claridad que le parece mal de que esto se haga a través del autocultivo. Y es eso lo que este proyecto hace. Esa es la idea de fondo de este proyecto. Entonces, no hay que. Yo acá quiero decir que la idea matriz de este proyecto es el autocultivo. Esa es la idea matriz. Y yo creo que nosotros no es a lo que nos está invitando el ministro, que es a discutir el uso medicinal a través del ISP. Entonces, yo lo que le diría es que si queremos discutir lo que el ministro dice, tenemos que hacerlo en base a un proyecto completamente distinto, no a este, porque este proyecto es autocultivo. Y por lo tanto, si lo votamos en general, la idea matriz va a seguir siendo autocultivo. Y ese es un proyecto, y ese es un problema legislativo, porque si se aprueba va a llegar a la Cámara de Diputados como autocultivo, porque esa es la idea matriz. Y la idea, aunque votemos en contra del autocultivo, como siempre va a estar dentro de la idea matriz, siempre va a poder volver a estar. Entonces, yo por lo menos, entendiendo lo que plantea el ministro, no puedo votar a favor del autocultivo si es que el propio ministro dice que es incorrecto hacerlo a través del autocultivo. Entonces, si queremos abrir una discusión, me parece bien, pero no en base a algo que parece que todos estamos de acuerdo, o por lo menos eso entendí yo de las palabras del ministro, que es malo el autocultivo. Entonces, si queremos
Yo no tengo problema a que abramos una discusión, pero abrámosla sobre un proyecto que no tenga en su idea matriz el autocultivo. Bueno, este es un proyecto que ha llegado acá en segundo trámite constitucional y eso es lo que estamos viendo. ¿Ah? Acá dice artículo 98 bis, tratándose de fabricación de productos derivados de especies, subespecies y variedades del género cannabis, destinados a la atención de un tratamiento médico, deberán ser prescritos por un médico cirujano tratante, mediante la correspondiente receta extendida de acuerdo a lo dispuesto en la ley y en el reglamento. Esta prescripción médica deberá indicar además el diagnóstico de la enfermedad, su correspondiente tratamiento y la forma de administración del cannabis, que en ningún caso podrá ser medicamento de combustión. La receta que hace referencia al inciso precedente constituirá autorización suficiente para lo dispuesto en el artículo 8 de la ley 20.000, cuando especifique la dosis necesaria, el tiempo de duración del tratamiento y corresponda a alguna de las enfermedades susceptibles de ser tratada mediante estos productos. Eso es lo que dice este proyecto, no dice otra cosa. Presidente, sí dice eso, pero lo Perdón, dice respecto al autocultivo. Sí, ese es el punto. Perdón, Ministro. presidente. Sí, no, es que ahí justamente hay un tema que es crucial, porque dice la receta constituirá autorización suficiente para cuando especifique la dosis necesaria. Eso es muy difícil. Si no es un producto farmacéutico, ¿cómo va a especificar el médico tratante la dosis necesaria? Bueno, si no sabe cuál es la cantidad de principio activo que tiene esa sustancia, cuáles son los cannabinoides que contiene esa sustancia. Yo no creo que sea grave posponer por un día o 2 días a la votación. Yo escucharía también a la Fundación Daya, lo digo con toda franqueza. Ministro, si no hay ningún problema en médico, escuchar a todas las instituciones que deseen intervenir, si eso no es el drama, eso no es el problema. Lo que pasa es que aquí lo que yo por lo menos quiero dar como presidente de esta comisión es que los temas se van a tratar y se van a tratar con la seriedad que corresponden. No que se nos esté criticando como Senado que acá los proyectos duermen el sueño de los eternos. Esto lleva 2 años sin moverse. Es nada más que un mensaje que se va a tratar con la seriedad que corresponda. Eso es todo. Senador Girardi. No, presidente, sí, mire, senador. perdón. Yo creo que la Comisión de Salud en los últimos meses, tanto cuando la dirigió la senadora Goich como ahora que la ha dirigido usted, le ha dado un avance enorme a los temas de salud. Nosotros hemos aprobado, recuerde, 20 proyectos de ley relacionados con salud desde que estamos trabajando en conjunto con ustedes, digo, cuando la senadora Goich era presidente y ahora cuando usted es presidente. Así que yo creo que ya se ha dado la señal. No es postergar eternamente, sino que postergarlo por un tiempo y escuchar a todas las opiniones. Yo creo que es fundamental. Y usted ha hecho el esfuerzo de colocarlo en tabla y me parece loable y lo felicito. Pero para que salga un buen proyecto, como ha dicho la senadora von Baer, desmenucémoslo un poco más. Esto de la dosis necesaria es imposible con un autocultivo, porque ¿quién va a saber cuánto contiene ese autocultivo o esa sustancia que se preparó en un domicilio? Y lo encuentro peligroso. Entonces, puede ser una ley, puede ser que se apruebe, pero nadie va a recetar. Los médicos no lo van a recetar en base a ese concepto. Por eso yo creo que hay que profundizar un poco más. Gracias, esa es mi opinión solamente, senador, con todo respeto. Bien, ministro. Está bien, gracias. Senador Girardi. No, mira, yo creo que este proyecto ya lleva mucho tiempo. La idea de legislar es una cosa general. El proyecto después, si se aprueba, habrá que mejorarlo, transformarlo en un proyecto que efectivamente tenga que ver con un fin terapéutico. Y yo creo que hay un solo elemento que a mí no me parece consistente. Hoy día el negocio de los medicamentos, los laboratorios, es un negocio en Chile totalmente abusivo. Por eso estamos haciendo la ley de fármacos 2 y estamos intentando regular eso. Yo no sé, ¿cuánto cuesta hoy día acceder a un medicamento propiamente elaborado por un laboratorio que tenga contenido de cannabis que puede servir para personas que tienen dolores, que tienen artrosis, que sí tiene un efecto terapéutico que es útil para esas personas? Bueno, hoy día el costo de un medicamento farmacéutico propiamente tal que tenga derivado de cannabis es carísimo, debe costar 30, 50 mil pesos. Entonces, el punto acá, si se está estableciendo, y esta ley lo puede
lo puede regular adecuadamente y puede establecer el conjunto de exigencias para que tenga un uso terapéutico el cultivo y no tenga otro tipo de uso y que esté regulado. Entonces, es un contrasentido que si las personas pueden acceder a preparados de soluciones o de ungüentos que se puedan utilizar para enfrentar problemas de salud y que tengan derivado de la cannabis y que tengan, o algunos médicos estimen que sí tienen usos terapéuticos y esto se haga además con una receta, yo no veo por qué vamos a permitir esto cuando lo puede hacer un laboratorio y no cuando se puede hacer con una receta, porque esto no lo estamos usando para ni un endovenoso ni como un medicamento oral. Yo creo que las más de las veces estos tipos de derivados se utilizan más bien en forma tópica. ¿No? Entonces, yo creo que esto tiene que ver más bien con la regulación, pero lo que yo creo que no sería aceptable que uno dijera, mire, sí vamos a aceptar este tipo de moléculas cuando han sido elaboradas por un laboratorio y que para las personas tienen un costo elevadísimo, y no vamos a aceptar que esta molécula sea utilizada cuando las personas las pueden preparar en su casa y puede tener un costo que les permite finalmente acceder a ese tipo de medicación. Y eso tiene que ver más bien con la calidad de la regulación que hagamos, no con... Ahora, legítimamente algunos podrán votar en contra de la idea de legislar, yo no, eso no, yo no lo estoy poniendo en cuestión, pero me parece que sí se puede hacer un buen proyecto y sí se puede garantizar que haya un uso terapéutico y sí se puede evitar que puedan haber, como dice el ministro, yo entiendo su preocupación porque Enrique es una persona seria, que tiene un sentido humanista de la salud, pero yo creo que todos esos temas los podemos regular. Me gustaría además pedirle, hacer una petición a Enrique, porque yo creo que él ha hecho un gran aporte al desarrollo de la lucha contra la pandemia, sobre todo en materia de vacunación, que no retrocedamos en medidas de salud pública, ministro, porque todo el tema de trazabilidad, de testeo, hay que mantenerlo en los municipios, hay que mantenerlo lo más cerca de los eventos que puedan ocurrir. Esto es como, en vez de tener bomberos por comuna, es para apagar incendios, es tener bomberos centralizados, ¿no? Habría incendios que serían incontrolables. Si queremos enfrentar los brotes de COVID y particularmente las nuevas variantes, yo le pido que el gobierno reconsidere trasladar esto, por favor, a los poderes locales, a los consultorios, a los municipios, que es donde deberá estar esta acción y creo que eso es lo que es más eficiente. Gracias, presidente. Gracias. Sí, porque la senadora me planteó un tema personal. Segundo, presidente, simplemente señalar lo siguiente. Mire, yo quiero señalar que si este proyecto hubiese sido un proyecto para los efectos de poder facilitar que fármacos que pasan por el ISP que tengan un acreditado efecto sanitario, y poder facilitar a aquellas su registro, yo no tengo ninguna dificultad, muy por el contrario. Pero acá han habido una serie de ONG que han señalado que cuando se hacen autocultivos y se hacen aceites caseros, es muy difícil efectivamente poder no tener un efecto puramente placebo y ciertamente el efecto sanitario no es posible acreditarlo. Una fundación vino acá, presentó más de 3.000 estudios internacionales sobre la materia, y yo le quiero señalar que en estas condiciones yo voy a votar en contra. Eso es, presidente. Muy bien. Y sí, terminamos. La plena voluntad que si hacemos un proyecto que busque justamente facilitar el registro de fármacos en el ISP, estoy dispuesto a avanzar. Lo podemos avanzar perfectamente en la tramitación del proyecto. Señor secretario, tome la votación. Señor presidente, pone en votación en general el proyecto. Senadora Goich. Le diría que pueda hacer primero a la senadora Fonber, que tiene que viajar, después puedo votar yo. Ay, muchísimas gracias, senadora Goich. Yo ya hice la argumentación. Creo que el problema de este proyecto es el autocultivo y el poco control
que se puede tener respecto al autocultivo. Por lo tanto, voto en contra. Senadora Goich. Gracias. Yo quiero hacer mía la argumentación del Colegio Médico, lamentar, presidente, y lo digo una vez más, que no hayamos escuchado a la presidenta del Colegio Médico antes de someter en votación la idea de legislar. Nosotros habitualmente, y así lo establece incluso nuestro reglamento, lo que hacemos en la discusión en general es escuchar y después es eventual o excepcional la incorporación de opiniones en el proceso de legislación en particular. Me hubiera encantado escuchar a Isquia Siches antes de someter en votación. Entiendo que no ha tenido la disposición para eso y lo respeto en función de un acuerdo que tuvieron la semana pasada en que yo no estuve presente. El Colegio Médico, tal cual como ha señalado el ministro, hizo un largo estudio y se pronunció sobre esto. El primer punto respecto a las consideraciones sobre el proyecto de ley es que la ley actual, tal cual como señalé, la ley actual chilena, no impide el uso medicinal de cannabis y sus derivados mientras tenga la autorización pertinente dentro de nuestro marco normativo, lo que incluye estándares mínimos de control a la producción, y el proyecto de ley intenta eliminar esas medidas de control, quitando la garantía de eficacia, seguridad y calidad que necesita la población. Es poco común que se esté haciendo la discusión de la autorización de una sustancia en el Poder Legislativo. Siento que esta debería ser una decisión técnica que siga las conductas regulares, al igual que toda sustancia psicotrópica conocida. Y en este sentido vale la pena preguntarse por qué la planta de marihuana tendría que saltarse todas las autorizaciones que realiza el SAC, el ISP, a través de la Agencia Nacional de Medicamentos. Uno se preguntaría si es que qué sentido tienen los medicamentos y todos los controles que hemos dado en nuestro país. A propósito, además, de la argumentación que entregaba el senador Girardi por su intermedio, presidente. La autorización para el tratamiento, según el proyecto de ley, la tiene que dar un médico cirujano. No están definidas las patologías sobre las cuales se podría dar el tratamiento. Considerar que ningún país europeo ha aprobado el autocultivo de marihuana con fines medicinales por la dificultad en controlar la calidad del cultivo, los componentes y concentraciones de las plantas cultivadas y por la dificultad de que ésta no sea consumida por vía inhalatoria. La planta de marihuana para uso medicinal no tiene aprobación en ninguna agencia de control de estupefacientes del mundo, es decir, no ha pasado las regulaciones que tiene que pasar cualquier fármaco antes de salir al mercado. Asimismo, la evidencia disponible hasta la fecha no muestra ninguna utilidad clínica convincente de la planta de marihuana para ninguna afección conocida. El proyecto de ley actual no garantiza las medidas de control de las medidas propuestas y no propone una entidad reguladora como la que se requiere. Es por esto que el proyecto de ley corre el riesgo de transformarse en una legislación de facto del autocultivo de marihuana para cualquier fin, involucrando en ello, además, al gremio médico. Resultaría imposible que un médico cirujano pueda recetar de manera responsable a la planta de marihuana con fines medicinales mediante autocultivo. Yo quiero hacer míos estos argumentos del Colegio Médico y señalar adicionalmente que nosotros hemos ido construyendo una relación con el mundo científico que creo que es muy virtuosa en este Parlamento y que eso tiene que cruzar de alguna manera las decisiones que tomamos en las distintas comisiones. Lo que plantea el Colegio Médico finalmente es que hasta no tener mayor certeza científica de la utilidad medicinal de componentes de la marihuana y del impacto que generan este tipo de propuestas en la población, la recomendación es prudencia en la toma de decisiones que afecten a nuestra población. Señala también que intereses personales o económicos de algunos grupos de presión o empresas relacionadas al multimillonario negocio de la cannabis no pueden tener prioridad por sobre la salud pública de nuestro país. Yo en base a esto rechazo este proyecto, la idea de legislar, pero quiero señalar, y lo planteé en mi argumentación previa, que todas aquellas cosas que garanticen el uso de la evidencia científica, el buen uso y consideración de la evidencia científica, que puedan avanzar efectivamente y generar alternativas terapéuticas seguras, que respeten el acto médico, y estoy absolutamente dispuesta a discutirla, así como también otros temas donde tengo mis aprensiones. Pero lo que no me parece, y es mi rechazo a este proyecto, es que estemos de alguna manera disfrazando un debate más de fondo que me parece que es muy sano dar respecto del uso más abierto de la cannabis y no responsabilizar a los médicos a través del acto médico de emitir la receta para ello. Gracias, presidente. Senador Girardi, ¿cómo vota? Yo voy a votar a favor en el contexto de que este es un uso terapéutico
de derivados de la marihuana, de moléculas que pueden ayudar a aliviar el dolor. Creo que además los médicos no hay que infantilizarlos, son profesionales, cada médico sabrá si corresponde o no establecer un tratamiento y no me parece que se pueda hacer la objeción de que aquí habría una utilización de profesionales de la salud. Yo creo que los profesionales de salud tienen, cada vez que recetan, asumen una responsabilidad incluso legal sobre los efectos que pueda tener un derivado o un determinado tratamiento que utilicen. Me parece que si existe una farmacopea y de moléculas derivadas de la marihuana que son elaboradas por laboratorio, que se hacen a altísimos costos, hay un problema de accesibilidad a la población donde con una buena regulación, y en eso yo estoy de acuerdo, que no puede ser acá esto como un subterfugio para utilizar esta política para otras iniciativas que son legítimas, que se pueden discutir, que es la liberalización, en cierta manera, de la marihuana y del uso de la marihuana, como se han hecho otros países como Uruguay y otros países a nivel mundial que están tomando políticas liberacionistas respecto, por ejemplo, a esta droga, pero aquí estamos hablando de un uso terapéutico. Ahora, existen evidencias de que, porque aquí hay el argumento de por qué esto no tiene que pasar por el Instituto de Salud Pública. Bueno, yo podría poner esto en el mismo plano de los alimentos, que tienen un estándar mucho más básico de control. Si yo tengo un alimento elaborado, industrializado, evidentemente tiene que estar sometido a un conjunto de regulaciones de reglamento sanitario de los alimentos, de etiquetado, de establecer sus contenidos, de aplicación de sellos. Pero si yo compro estos alimentos, los compro, por ejemplo, en una feria, no tienen que tener ese conjunto de regulaciones. O sea, existen en muchos ámbitos situaciones donde el estándar de regulación es distinto justamente por el proceso o el mecanismo a través del cual se obtiene. Entonces, yo voy a votar a favor, pero me parece que es muy importante, presidente, que escuchemos al Colegio Médico, que escuchemos a SEMDA, las organizaciones, que escuchemos a las organizaciones que están promoviendo esto y que nosotros garanticemos en una legislación seria que efectivamente no se va a abrir ningún intersticio, por lo menos, independientemente que uno pueda estar de acuerdo a que se pueda liberalizar esto, pero este proyecto no es para eso, sino es para garantizar uso terapéutico y generar accesibilidad de muchas personas que utilizan este tipo de compuestos y que para ellos tienen beneficios, y hay médicos y médicas que lo indican y lo indican con una responsabilidad o asumiendo más bien una responsabilidad respecto a la indicación que están haciendo. Senador Chaguán, ¿cómo vota? Primero quiero hacer de mía todas las argumentaciones de la senadora Goich, que además recogen la opinión del Colegio Médico. Quiero también hacerme cargo de toda la exposición que tuvo en esta comisión la Sociedad Chilena de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia, SOPNIA. También expuso en esta comisión la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, y también especialmente la labor que hizo la Fundación Epistemónicos, que logró finalmente traer a colación más de 3.000 informes internacionales sobre la materia, en la que demuestra efectivamente que aquel aceite de cannabis que no pasa por todos y cada uno de los registros de los institutos sanitarios, particularmente en Chile el ISP, no puede acreditarse efectivamente que tengan efectos sanitarios y muy por el contrario, podría eventualmente producir efectos perniciosos. Segundo, que yo por supuesto que estoy disponible y siempre lo he estado para que aquellos fármacos que pasen por el ISP o las instancias reguladoras pertinentes puedan ser recetados, pero creemos sin lugar a dudas que acá el problema del autocultivo, el descontrol que se pudiera generar en Estados Unidos, se produjo justamente una crisis posteriormente a la liberalización justamente de
el autocultivo. Después vino el paso siguiente, el autocultivo de amapola, con todas las crisis que se tuvieron en Estados Unidos, y por tanto acá hay que proceder de manera sanitaria, en términos de la evidencia científica, y en ese contexto yo voto en contra de la idea de legislar. Me habría gustado si hubiésemos tenido la oportunidad de recibir al colegio médico, de recibir, claro, las cosas, habíamos cambiado el objeto del proyecto. Yo estoy dispuesto incluso a que pudiéramos establecer un proyecto mucho más específico, pero la liberación del autocultivo es complejo. Yo creo que hay grupos de presión, todos lo sabemos, que están buscando legislar sobre esta materia, que tienen fines completamente distintos, algunas de ellas al sanitario. Por eso yo voto en contra de este proyecto. ¿Cómo vota, señor presidente? Bueno, tal como lo expresé al introducir esta discusión, entre enero y marzo del año 2019 recibimos una serie de organizaciones y personas en los cuales se expresaron en contra la Sociedad de Pediatría, Neurología, Psiquiatría, Colegio Médico, Ministerio de Salud. Y este proyecto, lo dije también al comienzo, es para reactivar, que podamos legislar de buena forma lo que está propuesto, lo que viene propuesto en la Cámara de Diputados. Yo no tengo ningún problema en invitar a todas las organizaciones que quieran venir a exponer una vez que vuelva, si es que vuelve este proyecto acá a la comisión. Voto a favor. Resultado de la votación: 3 votos en contra, 2 votos a favor. El proyecto queda rechazado en general. Muy bien, gracias. Señor ministro, antes que se retire, quiero Sí, presidente. Sí, quiero darle a conocer lo que se me ha formulado a través de los diferentes colegios profesionales de la salud pública. El descontento ante las medidas adoptadas por el Gobierno y la autoridad sanitaria en relación al término de contratos del personal asociado a la alerta sanitaria producto del COVID-19 e incumplimiento en las brechas de recursos humanos. Se dice que se está desarticulando el sistema de salud actual con los niveles alcanzados tanto en infraestructura como es el caso del hospital de campaña, están hablando acá del hospital de seminario en Puerto Montt. Y el recurso humano que llegó en apoyo para solventar carencias que siempre han existido, sin considerar que la disminución de los contagios no significa un control total de la pandemia por el COVID-19. ¿Lo va a hacer llegar esta misiva, señor ministro, para que pueda tomar nota de lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en este servicio de salud? Gracias, senador. Ya. También fui aludido por el senador Girardi en este sentido. Yo les quiero recordar que lo que nosotros hemos disminuido es la atención o el trabajo de los temas de atención primaria, no de los hospitales, donde la reducción es solo de un 32% del personal contratado. ¿Por qué? Porque el testeo lo va a seguir haciendo y lo ha hecho bien la atención primaria, pero la trazabilidad y el aislamiento lo va a tomar bajo su responsabilidad exclusivamente la Subsecretaría de Salud Pública, es decir, los CEREMIS. Con respecto a los hospitales, no hay una disminución de personal, porque en los hospitales la gente estaba haciendo 3 o 4 turnos. Por lo tanto, lo que se va a hacer es disminuir la cantidad de turnos, que además va a permitir que descansen un poco más, pero nosotros tenemos que recuperar todas las listas de espera, todo lo que quedó pendiente con cáncer, con patologías crónicas, y en eso también la atención primaria tiene que colaborar. Por lo tanto, no es verdad, y ese documento que habla de desmantelamiento, eso es una palabra absolutamente exagerada e inadecuada. No hay ningún desmantelamiento. Todo lo contrario. Se va a mantener una cantidad muy importante. De hecho, las camas de UCI, que nosotros recibimos 1.300 camas, se aumentaron hasta 4.700 camas y no se van a disminuir al número que teníamos antes. Todo lo contrario. Vamos a mantener camas justamente para disminuir las listas de espera. Ese documento que salió ayer o antes de ayer, firmado por muchos gremios, tiene una serie de cosas incorrectas que nosotros vamos a corregir con un documento que estamos preparando para responderles. Así que yo llamaría a la calma
Hoy día tenemos menos casos que ayer. Hemos seguido avanzando. No digo que no vaya a haber un rebrote, nadie puede ser pitonizo en ese sentido, pero si vuelven a aumentar los casos, obviamente que vamos a volver a contratar gente. Ahora, hay necesidades en montones de otros lugares de trabajo. Yo creo que la posibilidad de seguir trabajando con esa gente o redestinarla a otras labores existe, pero no hablen de desmantelamiento, porque no es así, es una palabra inadecuada y muy negativa para la opinión pública. No veo en esa palabra otra cosa que tratar de desprestigiar el trabajo que ha hecho el Ministerio de Salud. Bien, ministro. De todas maneras, hacer llegar este documento. Yo sé que los gremios están escuchando, están viendo esta sesión, así que han escuchado sus palabras. Muchas gracias, ministro, por la gentileza. Sí, nosotros tenemos citado a los gremios el día miércoles, una reunión qué bueno. extensa para ajustar. Sí, y ya nos hemos reunido con la presidenta de la Confusam sobre este tema, que es la que agrupa la mayor cantidad de gente de atención primaria. La Cotrasam también, lo reconozco. Y estamos ya citados, hemos citado una reunión para el miércoles, senador y senadora Goich, que también me había preguntado por el tema, y el senador Girardi lo acaba de nombrar, para tratar este tema. Muchas gracias, ministro. Gracias por la gentileza. Gracias a usted, presidente. Señor secretario, continuamos. Señor presidente, están presentes por vía telemática el señor Max Almonacid, de la Corporación de Ayuda a Pacientes con Enfermedades de Hipófisis, y la señora Sandra Gamboa, de Comunicaciones Acromegalia Chile, quienes van a exponer sobre la situación de este padecimiento actualmente. Muy bien, pues tiene entonces bienvenido, señora Almonacid, señora Sandra Gamboa. Tiene la palabra el presidente Max Almonacid por 12 minutos para que exponga el tema que está convocado. Bien, buen día, muchas gracias, señor presidente, por la posibilidad de podernos escuchar y bueno, recibir. Si me pueden ayudar con la presentación o la proyecto yo. ¿Se alcanza a ver la presentación? Sí se alcanza. Bien. Eso. Sí, bien. Buen día, comienzo entonces con la presentación. Nosotros somos una agrupación de pacientes, como bien lo mencionaba el señor presidente recién. Si puede elevar un poquito la voz, por favor. Sí. Ahora sí, ¿se escucha mejor? ¿Se oye bien? Yo te oigo, Max. Sigue. Sí, ya, muy bien. Entonces, comienzo haciendo una referencia general. Ustedes ya seguramente tienen información más en detalle que ha llegado a sus correos. La acromegalia es una enfermedad subdiagnosticada. En Chile hay una incidencia de la población de 5 a 10 pacientes, de acuerdo a datos internacionales y también a un pesquisaje que se ha hecho acá en nuestro país. Esta condición de salud demora aproximadamente 10 años en diagnosticarse, por esto que es una condición poco frecuente. Es producto de un tumor benigno que se ubica en la hipófisis a nivel del cerebro, y actualmente nosotros contamos con tratamiento cubierto en el GES con análogo a la somatostatina, pero hay una problemática con respecto al tema de los pacientes refractarios. Y entre esos refractarios, aquellos que no responden a los tratamientos que hoy día el GES tiene, de los cuales un 30% no responde a los tratamientos de la cobertura. Tenemos nosotros hoy día una posibilidad de un medicamento que está con registro en el ISP, que tiene ya una buena cantidad de años en el mundo para poder ser efectivo para los pacientes, pero en Chile no contamos con cobertura, por lo cual este medicamento tendría que ser importado y tiene un costo aproximado de 2 millones de pesos mensual por paciente, ya siendo que este medicamento está también reconocido en la guía clínica de los tumores primarios del sistema nervioso central, y también está indicado a través de sociedades científicas, etcétera, para el uso de pacientes con acromegalia refractaria.
Ese es un dato ahí a considerar, un fundamento en el cual este medicamento está con registro en el ISP, como mencionaba, y dentro de sus indicaciones el ISP lo recomienda y lo ratifica para pacientes con acromegalia que tienen respuesta inadecuada tanto a la cirugía como los análogos de la somatostatina propiamente tal que están en la canasta. ¿Cuánto es el catastro a nivel nacional que hay de acuerdo a la Superintendencia de Salud al 31 de marzo del año 2000? Aproximadamente el 83% de los pacientes, es decir, 17.000 y fracción, son pacientes que han estado bajo la atención de FONASA, y el 17%, que son 3.400 pacientes aproximadamente, pacientes con atención en ISAPRE. Ahora, el detalle de la glosa de la canasta del GES 43 es un poco compleja poderla conseguir, pero esto más o menos es el universo de pacientes actualmente en Chile que están con una condición de patología hipofisiaria, de los cuales aproximadamente 180 no responden a los tratamientos con los análogos de la somatostatina. Por lo tanto, la enfermedad no se alivia, solamente se controla en algunos casos. Bueno, sin considerar también los pacientes de las Fuerzas Armadas que también tienen a través de su sistema de salud atención, pero también no cuentan con este medicamento que menciono. Ahora, con respecto al Pegnisoman, ¿cierto? Como ya lo he mencionado, está indicado en las guías clínicas. Nosotros desde el año 2010, como agrupación de pacientes, hemos estado solicitando este medicamento para que tenga cobertura a través del GES, pero ha estado indicado en la guía clínica, pero no ha sido considerado dentro de la canasta. Es importante que este medicamento esté presente dentro de las condiciones, ¿cierto?, de cobertura de este medicamento a través del GES. Nosotros hemos hecho reiteradas solicitudes por medio de tanto de la Secretaría Técnica del GES, al MinSal, como también de la ley Ricarte Soto, pero nunca hemos podido acceder a este medicamento. Ahora, ¿qué implica esto a nivel, ¿cierto?, de cómo se llama, de problemas que los pacientes puedan tener? Son las comorbilidades que va generando esta enfermedad propiamente tal. Ahora, dentro de todas estas instancias que nosotros estamos de alguna manera elevando y dando a conocer y concientizando, y pidiendo también a las distintas autoridades que nos ayuden en esta cruzada de poder contar con este medicamento, es también otras instancias, como las horas de especialistas, endocrinólogos en Chile, especialistas en hipófisis son muy pocos, la mayoría están en la región metropolitana. Es importante que exista un centro de referencia como el INCA, el Instituto Nacional de Neurocirugía. Es importante el neurocirujano, ya que la data internacional que hay respecto al tema de la precisión de la cirugía, es muy importante que el neurocirujano sea experto y tenga buen entrenamiento. También el tema del acceso a los menores de 15 años, que es una temática también muy compleja dentro de nuestra situación de salud, que no están cubiertos actualmente los niños que presentan gigantismo, que es lo que se considera en niños de 15 años, en menores de 15 años, perdón. Esto ya es información que ustedes la deben manejar seguramente, que son los copagos que existen, ¿cierto? Hoy día, si bien para los pacientes FONASA y ISAPRE, que tenemos un copago de 220.000 pesos mensual, de acuerdo a los ingresos familiares que hoy día Chile tiene, obviamente, ¿cierto?, es una carga bastante fuerte desde el punto de vista económico, considerando que la acromegalia tiene otras comorbilidades que van generando desgaste, tanto económico, tanto de salud y también de orden familiar y psicológico. Finalmente, mencionarles que esta condición de salud tiene comorbilidades. Para nosotros el diagnóstico, el tratamiento por la situación de cáncer de colon que puede generar los pacientes cuando la condición de salud no está controlada. A su vez, el aumento del tamaño del hígado y otras enfermedades más que generar un problema mayor. Y obviamente el impacto que tiene desde el punto de vista social, psicológico, familiar. Y psicológico lo menciono porque los cambios que produce esta condición de salud generan daños faciales severos que a su vez disminuye, ¿cierto?, la autoestima del paciente y generando depresión y otras situaciones mayor que tienen que ver con el aislamiento social, etc. Es una condición de salud compleja, ¿ya?, que afecta a una buena cantidad de chilenos que requieren de esta instancia de tratamiento que les pueda mejorar su calidad de vida. Y por ello entonces que acudimos a ustedes. Sabemos que hay restricciones de recursos a nivel nacional, pero que esta posibilidad de medicamento esté dentro de la canasta, ya son 10 años de que estamos de alguna manera abogando y gestionando para que este medicamento esté, no ha estado presente.
Así que ya ustedes tienen la información en detalle y llamarlos también a que nos puedan ayudar y generar acción para que esta situación de medicamentos esté presente dentro del GES 43 lo posible, que es nuestra alternativa. Señor presidente, muchas gracias por la instancia y atento a alguna consulta que quisieran plantearnos a nosotros. Muy bien, muchas gracias a usted, presidente. Ofrezco la palabra. Si alguna consulta. Retira la presentación, por favor. ¿Alguna consulta de la exposición, senadora Goich? No, presidente, lo primero es saludar a la agrupación de pacientes. Ellas se han reunido con varios de nosotros. Yo quiero destacar el trabajo que han hecho. Creo que en estos temas el rol de los pacientes, la familia, de quienes viven la realidad es súper relevante. Así los incorporamos, ¿no es cierto?, en las últimas legislaciones que hemos tenido sobre tratamiento de alto costo, ley del cáncer. Pero también aquí uno dice, frente a la discusión presupuestaria, ¿cómo vamos a enfrentar la situación de la Ricarte Soto?, donde se ha planteado que no existen más recursos para incorporar nuevos tratamientos, y uno dice ahí, primero, cuál ha sido el uso del fondo hasta el día de hoy, cómo se ha jugado con criterios presupuestarios para que no se cumpla el uso del 80%, que es lo que establecimos por ley, y por otro lado, lo que aquí se plantea es cómo hay medicamentos que pueden tener beneficios importantes para los pacientes y donde no puede ser que la burocracia está impidiendo el acceso. Entonces uno dice cómo se actualizan esas canastas, cómo se incorporan. Creo que lo que hoy día relatan los pacientes, además con información muy fundamentada, yo quiero felicitarlos por eso, evidencia más que suficiente, y lo que necesitamos es que la maquinaria burocrática esté en función de los pacientes y no en contra de ellos. Y creo que es un tema que tenemos que abordar con fuerza, ojalá todos en conjunto, en la discusión presupuestaria que ya está hoy día en este Parlamento. Sí, senador Chaguán. No, presidente, en el mismo sentido, apoyar a la asociación de enfermos y ver la posibilidad de poder incorporar en la discusión también o enviar estos antecedentes por oficio al Ministerio de Salud. Sería útil además poder tener a disposición a la Subsecretaría de Salud Pública para ver si es posible iniciar algún plan piloto, como lo hemos hecho con algún otro tipo de enfermedades. Quiero decirle que esto ha ocurrido con otras asociaciones, que hemos ido a la subsecretaría, hemos pedido un plan piloto y por lo menos comienza un camino para ver si efectivamente podemos lograr las coberturas. Entonces, presidente, le quiero pedir, si es posible, enviar los antecedentes a la subsecretaria de Salud Pública, al ministro, y ojalá en la próxima reunión que tengamos con ellos planteárselo. Muy bien. Entonces, señor secretario, acordamos como comisiones oficiar al Ministerio de Salud para que esta enfermedad pueda también ser acogida por la ley Ricarte Soto, que recomienda la Comisión de Salud. ¿Alguien más quiere...? Nosotros, yo soy Sandra Gamboa de Comunicaciones de Acromegalia Chile, que de paso los invito a todos a seguirnos en las redes sociales de Acromegalia Chile, porque ahí también van a conocer los testimonios de los múltiples pacientes que se han sumado de manera muy rápida al tratamiento, a la comunidad, porque el drama que ellos están viviendo hoy día es altísimo. Es mucho más allá de lo que significa la cirugía que les quita el tumor, sino tiene que ver con todas las comorbilidades del porcentaje, que también es alto, de pacientes que son refractarios. Vale decir que la cirugía no les soluciona el problema. Y al no tener acceso a este medicamento, también sobrecargan el sistema público y privado de salud, dado estas mismas comorbilidades. Su salud mental, Max no lo dijo, Max es un paciente refractario, lleva incluso a que ellos se suiciden. Yo no quiero extenderme más porque sé que hay muy poquito tiempo, pero la cobertura en este momento es urgente. No, se llevan 10 años esperando para la cobertura de esta molécula que es el PEC y que de partida descomprimiría en algo el sistema de salud, que hoy día ya está sobreexigido, y por el otro lado también salvaría vidas, no solo desde el punto de vista de la salud corporal, física, sino de la salud mental, que está muy
estropeada por esta misma razón. Y les agradecemos muchísimo su recepción y les pedimos nuevamente que junto a este oficio del Ministerio de Salud también, no sé si por ley Ricarte Soto, porque también sabemos que está con muchísima demanda, tal vez a través del GES 43, no somos nosotros los llamados a decir cuál es la fórmula, pero sí en insistir respecto de la urgencia. Así que nuevamente muchísimas Muy bien, gracias. muchas gracias a ustedes y vamos a oficiar como acordamos al Ministerio de Salud. Muchas gracias. Señor secretario. Bueno, nosotros, presidente, solamente agradecerle también a los señores presentes y en la medida de lo posible podernos reunir más adelante en la medida de sus posibilidades para poder saber en qué va este proceso que nosotros queremos generar de concentración y de acceso a estos medicamentos en favor de los pacientes. Muy bien, muchas gracias a ustedes, muy amable. Gracias. Señor secretario, a ver, habíamos quedado de que mañana vamos a hacer en una hora, vamos a ver el tema nada más que antimicrobiano. Usted me decía que tenían problemas con la... Sí, a raíz del proceso electoral de fin de año se comprimió todo el proceso de estudio de la ley de presupuestos y en consecuencia en estas 2 semanas, esta y la siguiente, las subcomisiones tienen que despachar todas las partidas. Así es que ya la subcomisión que servimos Evelyn y yo, ya tenemos citación para Ministerio de Obras Públicas todo el día de mañana y jueves Ministerio de Minería. ¿Y están todos los secretarios? Todos los secretarios. Todos. Están en sus comisiones de presupuesto porque se comprimió el periodo que se dio para despachar las partidas a raíz de... Pero veamos con Julio si se puede... No, a eso iba, precisamente. Julio Cámara es el que tiene. Julio, lo vamos a conversar. Claro, lo conversamos más tarde con él y ahí vamos a tratar de solucionar el problema para que veamos mañana 9:30, 10:30. Bueno, entonces, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.